Era la madrugada del 11 de septiembre de 2001. Al otro lado del mundo, Estados Unidos todavía dormía, pero estaba a punto de enfrentarse, sin saberlo, a una de las mayores tragedias de nuestro tiempo. Mientras tanto, el sol ya brillaba tímidamente en Myanmar, en el sudeste asiático. Un grupo de científicos se tomaba un rápido respiro antes de aventurarse de nuevo en las selvas montañosas. Su misión era encontrar y analizar el mayor número posible de nuevas especies. Serpientes, plantas, insectos y pájaros, daba igual. Myanmar tiene un ecosistema glorioso, pero el 11 de septiembre resultó ser un día aciago en todo el mundo. Mientras Joseph Slowinski, el líder de la expedición, introducía en la mano una bolsa de especímenes para coger una serpiente aparentemente inofensiva, un tipo de tragedia diferente, más íntima, se preparaba para golpear. En este video echaremos un vistazo al mortal encuentro de Joseph con lo que más amaba y la desesperada lucha de su amigo por mantenerlo con vida. Bienvenido a Indomable. Joseph Slowinski realizó su primer viaje a Myanmar en 1997. Siguieron 10 expediciones más, no solo porque el país era y sigue siendo impresionante, sino porque ayudó a Slowinski a alcanzar su sueño y cumplir el trabajo de su vida. Joseph era un reputado herpetólogo, un científico que estudiaba anfibios y reptiles. En 2001, a los 38 años, ya era un hombre extraordinariamente consumado, que había publicado más de 40 artículos revisados por expertos y un libro. Ante todo, era un entusiasta por la naturaleza con predilección por las serpientes. De hecho, se especializó en el análisis de las serpientes más venenosas que existen. Las serpientes coral, las cobras y las mambas formaban parte de esta familia específica de serpientes. Y a Joseph Slowinski le encantaban todas a pesar de sus diminutos y mortíferos colmillos. O quizá, debido a ellos. Este científico de 38 años siempre había estado enamorado de los animales escamosos de sangre fría. Mientras que a muchísima gente, estas criaturas le dan asco y terror, a Joseph le parecían hermosas y fascinantes. Aún así, era muy consciente de lo peligrosas que eran. Aunque nunca se descuidaba al manipular a las bestias escurridizas, el herpetólogo sabía muy bien que incluso la mordedura más pequeña podría resultar mortal. Aún así, le encantaban las serpientes. Su obsesión por estos animales comenzó cuando era muy joven. Otros niños habrían preferido los gatitos. Pero al pequeño Joseph Slowinski le interesaban más los reptiles. Empezó a cazar ranas y pequeñas serpientes a los 5 años. Y fue mordido por una serpiente de cascabel en Nebraska cuando tenía 15 años. Desde entonces, se interesó especialmente por las serpientes venenosas. Por eso, empezó su larga carrera académica como herpetólogo. Slowinski fue incluso profesor de biología durante un tiempo, pero ante todo era un hombre de acción. Con su personalidad burbujeante y efervescente, el hombre no quería pasarse la vida en un laboratorio analizando y escribiendo artículos académicos. Lo que le gustaba era realizar investigaciones científicas sobre el terreno, donde podía experimentar cualquier ecosistema y observar a sus queridas criaturas en su hábitat natural. A los 38 años, Joseph, herpetólogo de la Academia de Ciencias de California en San Francisco, había recorrido Estados Unidos, México, Perú, Costa Rica, Guatemala, Jamaica y las Bahamas en busca de nuevas y fascinantes especies de serpientes. Pero fue en Myanmar, un país del sudeste asiático, antes conocido como Birmania, donde Slowinski encontró un verdadero paraíso herpetológico. A día de hoy, Myanmar alberga algunos de los mayores ecosistemas naturales intactos del sudeste asiático. El país es un punto caliente de biodiversidad. Desde su primera expedición allí en 1997, el hombre había descubierto 18 nuevas especies de reptiles en las selvas. Nada se interponía entre su devoción por el campo de investigación, sus largas pinzas, que utilizaba para recoger serpientes, y la emoción que le producía contribuir una y otra vez a la ciencia. Sin embargo, había habido muchos obstáculos para organizar esta última expedición, que empezó a principios de septiembre de 2001. Para empezar, Joseph llevaba mucho tiempo planeando este viaje, pero sospechaba que otro científico que trabajaba en Birmania había bloqueado la financiación original, lo que le obligó a reunir fondos de diversas fuentes para poder iniciar por fin su investigación. Por eso,
Cuando Joseph reunió por fin un equipo multidisciplinar de unos 10 académicos, les hizo una advertencia. Esta va a ser probablemente una de las cosas más difíciles que hayan hecho nunca, dijo a su equipo. Y resultó que tenía razón. Debido al retraso causado por la falta de fondos, la expedición empezó más tarde de lo previsto. Era la estación lluviosa en Myanmar, cuando el monzón azota el país y poderosas lluvias caen sin piedad sobre la selva. Ese tampoco era el único problema. Slowinski tuvo que llevar a cabo su investigación al tiempo que dirigía al equipo de académicos y a los más de 90 porteadores que transportaban sus provisiones. Las provisiones eran increíblemente escasas, a pesar de la generosa cantidad de dinero que Joseph había pagado para asegurarse de que nadie pasara hambre. Había un guía birmano que se ocupaba de la mayoría de los problemas, pero no podía ni quería actuar sin la bendición de Joseph. Y por último, había otro inconveniente, difícil de pasar por alto. El gobierno de Myanmar prometió enviar 2 médicos militares y un radioteléfono para acompañar al equipo y asegurarse de que todos estarían a salvo mientras exploraban las obstinadas selvas. Pero no hubo señal de nada de eso. Aún así, la expedición despegó. El equipo estaba formado por antiguos alumnos de Slowinski, así como otros herpetólogos, ornitólogos, entomólogos y estudiantes birmanos. Estos últimos formaban parte de los esfuerzos de Slowinski por formar a biólogos locales en sistemática del ADN y técnicas de conservación en museos para mejorar los esfuerzos de conservación en Myanmar. Comenzó el viaje y los científicos avanzaron cada vez más lejos de la civilización y más al interior de la jungla. Resultó que la advertencia de Joseph había sido acertada. El tiempo era miserable. Llovía constantemente. Corrían riachuelos por el barro pegajoso, lo que convertía cada paso en una tarea ardua, sobre todo porque el plan consistía en ascender por encima de los 3.000 metros y analizar al mismo tiempo una gran variedad de hábitats. Cada día se capturaban y analizaban meticulosamente animales fascinantes, ya fueran serpientes, ranas o cualquier otra cosa. El fotógrafo de la expedición, que también era uno de los mejores amigos de Slowinski, tomaba fotos impresionantes de las criaturas. Todas las noches se hablaba de las capturas del día y de los sueños, preocupaciones y deseos. Pero según Mark Moffat, un biólogo tropical que formaba parte de la expedición, parecía que las penurias de la gestión de la investigación estaban alcanzando poco a poco a Joseph Slowinski. Un día antes del que sería el último encuentro del líder de la expedición con la serpiente, Slowinski parecía haber perdido parte de su entusiasmo y vivacidad de siempre. Caminaba perezosamente. Sus dedos temblaban con cualquier pequeño movimiento. Entonces, llegó el 11 de septiembre y el mundo entero tembló. El equipo de investigación científica también lo hizo, pero por razones totalmente distintas. Aquella mañana los encontró en el fondo de un valle selvático lleno de niebla, en una pequeña y remota aldea llamada Ratbal. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando uno de los ayudantes de campo birmanos trajo a Slowinski una serpiente encerrada en una bolsa de especímenes. Aunque desde entonces han surgido varios relatos de lo que se dijo aquella mañana, el consenso general es que uno de los ayudantes de campo le dijo a Joseph que el día anterior le había mordido un ejemplar de esa serpiente concretamente. Al parecer, el hombre no conocía la especie exacta de la serpiente, pero creía que no era venenosa. Por razones desconocidas, a pesar de todos sus largos años de experiencia y sus bien formados hábitos de seguridad, Slowinski metió la mano desnuda en la bolsa, sin pensárselo 2 veces. Entonces, sintió una pequeña mordedura y miró hacia abajo al ver una serpiente larga y delgada como un lápiz que parecía una imitación casi perfecta de un krait rayado. Era fácil comprender el error del ayudante de campo birmano, pero la serpiente que mordió a Slowinski no era un imitador. En cambio, era una krait, una serpiente especialmente venenosa. El herpetólogo se dio cuenta al instante. Aún así, no perdió la esperanza. Después de todo, este no era su primer encuentro con una serpiente venenosa. Ya le había mordido una cobra. Pero en ese caso había sido una mordedura seca, sin veneno. Y por supuesto, estaba el incidente con una cobra escupidora solo un año antes. La serpiente disparó veneno a los ojos de Joseph. Si no hubiera sido por los birmanos y sus curas tradicionales, se habría quedado ciego en cuestión de horas. Así que Joseph se mantuvo animado. Al menos por fuera había comprobado si tenía marcas de mordedura cuando le mordió la serpiente, pero no encontró ninguna. Se sentó a desayunar con su equipo contando chistes. Luego se echó una siesta, y cuando se despertó alrededor de las 8 a.m., notó un hormigueo en el brazo.
Como experto en su campo, el hombre sabía que la extraña sensación era sin duda una mala noticia. El veneno de la jaula contiene potentes neurotoxinas, cuyo primer efecto horrible es la pérdida de la capacidad motora. 15 minutos después de que descubriera el hormigueo, los ayudantes fueron enviados al pueblo más cercano con una radio para pedir ayuda. Myanmar prohibía los teléfonos móviles por satélite, y el equipo no había recibido el radioteléfono que los funcionarios del gobierno habían prometido. Entonces Joseph Slowinski reunió a su equipo a su alrededor y le explicó con todo lujo de detalles lo que le iba a ocurrir. Según los múltiples relatos de los distintos miembros del equipo, cada una de sus predicciones se hizo realidad. Primero, la respiración de Joseph se hizo rasposa. Tenía que levantar la cara para abrir los párpados. Finalmente, su cabeza empezó a caer. Empezó a hablar arrastrando las palabras, hasta que dejó de hacerlo. En su lugar escribió mensajes pidiendo al equipo que le apoyara la cabeza y aconsejándoles que ajustaran su posición. Si vomitaba, escribía, podía ser malo. Entonces su diafragma dejó de funcionar. Antes de perder el habla, les dijo que si querían sobrevivir, tendrían que respirar por él. Al cabo de 48 horas les dijo que las neurotoxinas podrían abandonar su cuerpo. A las 3 p.m., los asistentes regresaron con malas noticias. Los militares de Myanmar querían más información antes de enviar un helicóptero para rescatar a Slowinski. Enviaron de vuelta a otros 2 ayudantes, pero fue inútil. Las fuertes lluvias impidieron a los pilotos hacer descender el helicóptero. Todos se rindieron. Los soldados y un médico llegaron a pie, pero el respirador que traían era viejo y nadie pudo hacerlo funcionar. En su lugar, en un asombroso alarde de humanidad, el equipo se turnó durante toda la noche para respirar por su mentor. Lo hicieron durante 26 horas. Al día siguiente, el 12 de septiembre, hacia las 12:25, Joseph Slowinski perdió el pulso. El equipo inició 3 horas de reanimación cardiopulmonar, en vano. Cuando el helicóptero consiguió aterrizar, ya era demasiado tarde para salvar al famoso herpetólogo. Su cuerpo fue incinerado a petición de su familia y sus cenizas fueron trasladadas en avión a San Francisco. Para quienes estuvieron cerca de él durante sus últimas horas, enterarse de lo ocurrido en el 9/11 fue extraño y doloroso. 2 tragedias diferentes habían golpeado al mismo tiempo, dejando su mundo más vacío. La muerte de Joseph Slowinski fue desgarradora para toda la comunidad científica. Aún se la recuerda por sus descubrimientos y su devoción. Pero quienes lo reconocieron siempre sacan a relucir su devoción y su entusiasmo. 3 nuevas especies de reptiles han sido bautizadas con el nombre del herpetólogo desde su partida. Murió haciendo lo que amaba y quizás no tuvo miedo, pero su fallecimiento sigue siendo una gran pérdida, ya que lo tomó desprevenido un indomable.